Pasando, digamos, recapitulando en toda esta clase de método complementario de electrocardiograma, cómo ver un electro normal. Vimos las ondas, los intervalos, los segmentos, fuimos viendo las medidas del papel, que es importantísimo, ¿no? Cuánto mide cada cuadradito grande, cada cuadradito chico. ¿Cuánto mide? El grande 0,20 segundos o 200 milisegundos, dependiendo de dónde lo lea, ¿no? Es lo mismo. ¿Y los cuadraditos chicos? 0,04. Perfecto. Entonces eso es el tiempo, ¿no? El tiempo en que va a tardar en generarse la despolarización, el potencial de acción, despolarizando la aurícula. ¿Qué representa la despolarización de la aurícula? La onda P. Después viene un segmento. ¿Qué caracteriza un segmento y qué lo diferencia de un intervalo? El segmento es una isoeléctrica. ¿Ya? Y el intervalo contiene algunas ondas. Algunas no. Perfecto. Lo más importante, el más importante es el intervalo P, ¿no? Que tiene que medir hasta cuánto. Lo vimos en bloqueo. Es importante en bloqueos auriculoventriculares, ¿te acuerdas que lo vimos viendo en la clase pasada? Bloqueo de primer grado, de segundo grado, tipo MOVIT 1, MOVIT 2, el bloqueo de tercer grado completo. Eso, hay alteraciones, digamos, en la conducción, desde donde sale el impulso del nodo sinusal hasta el aurículo ventricular. Entonces va a haber, en el bloqueo de primer grado va a haber un retraso, pero en los otros bloqueos va a haber un corte directamente, ¿no? Sobre todo en el completo de tercer grado va a estar disociado, ¿no? La aurícula va a estar por su lado y el ventrículo va a estar por otro lado, completamente disociado. Eso es importante, por eso hay que medir, digamos, paso a paso. Por eso yo decía, tiene que ser sistemático, empezar por la onda P, que las ondas sean normales, que el QRS no esté ancho, que esté normal, menos de 0,12 segundos. ¿A cuánto correspondería 0,12 segundos? En cuadritos. Tres cuadritos chicos, ¿no? Son tres cuadritos chicos. Entonces esas cosas son importantes que las vayan viendo con práctica, ¿no? Ustedes van a empezar a ver electros y van a ir viendo, ya se les va a hacer más fácil, ¿no? Pero antes de eso tienen que acostumbrarse a sistematizarse, tienen que ir primero el ritmo, después la frecuencia, o al revés, si tienen primero la frecuencia, después el ritmo, es sinusal, tiene onda P, si no tiene onda P, qué tipo de ritmo es lo que vamos a ver ahorita, porque hay diferentes tipos de arritmia, con ritmos que son auriculares y otros ritmos que son ventriculares, que son se puede decir, las taquicardias más malignas, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, es para eso, para que ustedes empiecen a sistematizarse al ver un electrocardiograma, ir viendo paso por paso la onda P, si tienen sobrecarga auricular, habíamos visto, ¿no? Crecimiento auricular derecho, crecimiento auricular izquierdo, la onda P, cuando hay crecimiento, ¿cuál se despolariza primero? ¿La aurícula derecha o la aurícula izquierda? La aurícula derecha, porque está el nodo sinusal, entonces son milisegundos de diferencia, que no se va a ver, digamos, alterada la onda P en un ritmo normal, ¿no? Cuando no hay nada, digamos, no hay crecimiento, no hay hipertrofia, no hay sobrecarga auricular, entonces va a ser bien simétrica, redondita. Entonces, cuando hay crecimiento auricular izquierdo, ¿qué va a pasar? Una P ancha. Una P ancha, porque como es la segunda porción la que se despolariza, entonces se va a abrir, digamos, en tiempo, entonces va a generar una P mellada, digamos, ¿no? Una P en camello, en dromedario, así la van a encontrar en algunos lugares, ¿no? Pero es una P mellada, ¿no? Una P que tiene una pancita y otra pancita para arriba y aumenta en la longitud en el tiempo, ¿no? Y la P, cuando hay sobrecarga auricular o crecimiento auricular derecho, una P picúa, ¿no? Esa es la característica. Aumenta ¿cuánto? ¿Cuánto es lo normal de la onda P en voltaje para arriba? Hasta 2.5, ¿no? 2.5 milivoltios, que son dos cuadritos chiquititos y medio. Entonces va a estar arriba de eso cuando es una onda P pulmonar. ¿Qué quiere decir P pulmonar? Que la aurícula derecha va a estar
dilatada, sobre todo en patologías pulmonares o en estenosis tricuspidia o en hipertensión pulmonar, patologías del lado derecho, ¿no? Que sobrecargan la aurícula y van a generar esa P pulmonar. ¿En qué derivaciones se ven más? ¿Qué derivaciones tienen que ir a buscar para ver la onda P? D1 y D2, mayormente en D2, y de precordiales B1 y B2, ¿no? Principalmente B1, que en B1 es donde se va a ver la onda P. ¿De qué características? ¿Va a ser igual que en la frontal, así redondeadita positiva, o tiene otra característica? Va a ser bifásica. Habíamos visto que bifásica es que tiene una porción positiva y una porción negativa, ¿no? Hace como una S así por cada. Entonces, generalmente es del mismo tamaño. Y cuando hay sobrecarga, como habíamos dicho, si es izquierda, ¿qué porción va a estar más aumentada? La negativa, porque es la segunda porción. Cuando es derecha, en D2 la va a ver picuda, en B1 la va a ver mayormente positiva, poquito picuda, pero también va a ser la parte negativa, pero va a ser más chiquita. Esa es la característica. Después de pasar, de ver la onda P, de medir, ver que no tenga sobrecarga auricular, pasan al segmento o al intervalo, ¿no? Que ya hemos visto el intervalo que mide ¿hasta cuánto? Hasta 0,20. Si se supera los 0,20, ¿a cuánto corresponde 0,20 en cuadrito chico? Hasta 5 cuadritos chicos, ¿no? Es un cuadro grande, pero casi nunca va a caer sobre la línea, digamos, ¿no? Va a caer en el cuadrito chico que usted tiene que medirlo. Bueno, y si aumenta el PR mayor a 0,20, ¿bloqueo de qué tipo? Primer grado. ¿Ah? A ver, por allá acá ellos dos nomás están ahí, se van pasando. ¿Bloqueo de qué tipo? De primer grado, bloqueo aurículo-ventricular de primer grado, ¿no? Que generalmente no tiene una significancia clínica tan importante, sobre todo en pacientes ancianos lo pueden llegar a presentar sin que tenga tratamiento, simplemente hay que seguirlo, hacerle electrocardiograma, digamos, seriado cada 6 meses, cada año, dependiendo de qué tenga de patología de base el paciente. A veces incluso en pacientes sanos hay bloqueitos, retrasos en la conducción, digamos, que no tienen significancia clínica. Entonces siguen viendo la parte del intervalo PE. ¿Y qué pasa si de repente miden el PE y se va aumentando? 0,24, 0,30, 0,38 y de repente se bloquea. Grado 2 móvil. Bloqueo, ¿cómo? Grado 2 móvil 1. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, móvil 1. Y si el PR es constante, normal, menos de 0,20 y de repente en el trazado de electro, en la tira que les digo que siempre la soliciten, que el dedo largo, de repente hay una P que no conduce. Móvil 2. Ese es un móvil 2. Ese paciente necesita un marcapaso, ¿no? Móvil 2 y bloqueo de tercer grado son indicación de marcapaso. Siempre, ¿no? Es una indicación 1A, sí o sí, porque el paciente si no, se muere. Sobre todo el completo de tercer grado está disociado. Bueno, de ahí, ¿qué más? Van a ver el complejo QRS. ¿Qué ven en el complejo QRS? ¿Qué alteraciones puede llegar a ver? Lo vimos en la clase pasada. Ya estaban durmiendo algunos. Eso en el segmento ST. Primero en el complejo QRS. ¿Ya? ¿Alguien más? Bloqueo de rama. Bloqueo de rama. ¿Qué más? De rama anterior, posterior, izquierda y derecha. Claro, eso es de rama izquierda, ¿no? Habíamos visto que el haz de His del lado izquierdo se divide en una porción anterior y otra posterior, ¿no? Algunas veces esos bloqueos se pueden generar en la porción anterior, en un hemibloqueo anterior izquierdo, y si se genera en la porción posterior, hemibloqueo posterior izquierdo. Si es completo, digamos, donde nace el haz de His, es un bloqueo completo de rama izquierda, que va a tener otras características, ¿no? Bueno, ¿se ve eso? ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver en el complejo QRS?
¿Qué otra alteración? La onda delta. La onda delta, sí, no la vimos, pero sí, la onda delta se puede llegar a ver cuando hay un síndrome que se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White, cuando hay un aumento, digamos, está hiperexcitado. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver? Si el complejo QRS corresponde a la despolarización de los ventrículos, entonces vamos a ver, como dijeron, bloqueo de rama, derecha e izquierda, con el bloqueo anterior, posterior izquierdo. Vamos a ver qué veíamos en insuficiencia cardíaca diastólica. Hipertrofia, ¿no? Hipertrofia ventricular, ya sea derecha o izquierda, también hay que ver en el complejo QRS, ¿no? ¿En qué cara se ve la hipertrofia ventricular izquierda? ¿En qué derivación? B4, B5, B5, B5-B6 y qué más. ABL y falta uno. Es lo que ve, dijimos varias veces. Lateral izquierda alta es D1 y ABL. Lateral izquierda baja, B5 y B6. Entonces es lo que ve en la parte izquierda del corazón y donde se van a dar las alteraciones del complejo QRS con un QRS ancho, una T negativa, donde ustedes tienen que ir a ver directamente en esas derivaciones si ven alguna alteración en los complejos. Y después, ¿qué más vimos? Sacando el QRS, lo que decía usted. La elevación del ST, sobre todo en las patologías isquémicas, ¿no? Miocárdicas, en los infartos, sobre todo en los infartos hiperagudos, en los síndromes coronarios con elevación del ST, que es la nomenclatura que se usa ya desde hace varios años, ¿no? Cuando veamos síndrome coronario vamos a repasarlo, vamos a verlo más a detalle, digamos, pero existe eso, ¿no? Síndrome coronario con elevación del ST, síndrome coronario agudo sin elevación del ST, está la angina inestable que tiene sus características tanto electrocardiográficas como laboratoriales, ¿no? Enzimas cardíacas, hay algunas que son positivas, en los síndromes coronarios agudos, en la angina no va a ser positivo, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo ya más adelante. ¿Qué más? La onda T, ¿qué significancia tiene? ¿A qué representa la onda T? La repolarización. ¿Y cuándo se altera? En una hiperpotasemia puede ser, en una isquemia, ¿no? Genera T negativa. Las T negativas son signos de pero no cualquier T negativa. Hay T negativas que son por sobrecarga incluso, como en las sobrecargas ventriculares izquierdas, sobre todo en cara lateral izquierda, se puede llegar a ver T negativa de sobrecarga, pero tiene la característica de ser asimétrica. O sea, no son, digamos, igualitas, son feas, digamos, negativas pero feas. En cambio, las T negativas de isquemia son bien simétricas, bien redondeaditas para abajo. Entonces esa es la característica. ¿Qué más? Hiperpotasemia, también, ahorita vamos a ver, después de taquicardia vemos hiperpotasemia, hipercalemia, que es lo mismo. ¿En qué otra patología? Nos estamos saltando el intervalo QT. ¿Cuándo se acorta o se alarga el intervalo QT? En hipercalcemia se acorta, en hipocalcemia se alarga. Y las hipocalcemias son muy peligrosas porque ese alargamiento del QT van a generar arritmia. Y arritmia no de las buenas, arritmia de las malas, ventricular. Bueno, esa es la sistemática que ustedes tienen que acostumbrarse, ¿no? De la onda P, el intervalo P, el QRS, las alteraciones que tiene, ir midiendo, ver la onda T, hasta que se vayan acostumbrando, digamos, a hacerlo ya por inercia, digamos, a dar un electro y lo miran y ya directamente van a saber, digamos, que pero al principio tienen que ir midiendo las ondas, los intervalos, los voltajes, hasta que se vayan acostumbrando. Pero como les dije al principio del electro,
un médico sí o sí tiene que saber. Sí o sí. O sea, es básico. Así que bueno, vamos a pasar a la última parte. Este es un resumencito de taquicardia. Cuando ustedes vean alguna arritmia, tienen que ver si esa arritmia tiene onda P o no. Si tiene, puede ser taquicardia, digamos, mayor a 100 latidos por minuto, o bradicardia menor a 60, ¿no? Si es bradicardia, estos dos son los principales. Sinusal, que puede ser por bloqueo sinusal, o puede ser un bloqueo auriculoventricular, que es lo que estuvimos repasando. Y si es taquicardia, ustedes tienen que ver primero si el QRS es angosto o si el QRS es ancho. ¿Por qué? Porque todos los QRS angosto quiere decir que el impulso viene por arriba del nodo auriculoventricular. Y si el QRS es ancho, quiere decir que el impulso viene por abajo. Todo lo que es QRS ancho quiere decir que el impulso viene de los ventrículos. Como habíamos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan? Supraiciano, infraiciano, cuando tiene el ritmo de escape. Ventricular es infraiciano, supraiciano es supraventricular. Entonces, QRS angosto por arriba del nodo, QRS ancho por debajo del nodo, es ventricular. Después, una vez que ustedes tengan eso, tienen que ver si es regular o irregular, con ambos. Porque tanto el QRS ancho como el angosto le van a dar ritmos irregulares o regulares, ¿no? En caso de que sea el QRS angosto y el ritmo sea regular, lo más probable es que la taquicardia sea sinusal, que la mayoría de las veces es una taquicardia benigna, ¿no? Puede ser por fiebre, ¿no? Por cada grado de fiebre va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces puede que sea una taquicardia sinusal. Un aleteo auricular, ¿no? Aleteo auricular es cuando se generan focos ectópicos dentro de la aurícula y van generando, prácticamente bloquean al nodo sinusal normal y van a generar impulsos, pero de la aurícula, dentro de la aurícula. Entonces esos impulsos van a producir un QRS y el aleteo auricular es eso, ¿no? Son impulsos dentro de la aurícula, pero de focos ectópicos permanentes, digamos, el mismo foco ectópico que va lanzando, a diferencia de esta acá, que son diferentes focos que van a generar impulsos igual dentro de la aurícula. Esa es la diferencia entre el aleteo. Cuando veamos taquicardia lo vamos a ver más a detalle, ¿no? Pero esa es la diferencia entre el aleteo y la fibrilación. Y que este aleteo es regular porque es el mismo foco que va descargando, y este es irregular porque son distintos, digamos. Incluso acá puede llegar a generar ondas P, pero son ondas P auriculares, no son ondas P de nodo sinusal, son ondas P auriculares. Entonces, si es regular y el QRS es angosto, puede ser o sinusal, o aleteo auricular, o una TPS. ¿Esto qué quiere decir? Taquicardia supraventricular paroxística. ¿Ah? Es una taquicardia supraventricular paroxística. Esta es muy común en jóvenes. En jóvenes menores de 30 años es muy común esto. Y se genera también por algún foco ectópico auricular, pero genera taquicardias muy rápidas, incluso llegan a 220, 230. El paciente lo que prefiere es palpitación, como que se le va a salir el pecho. Eso es lo que genera. Y si el QRS es irregular, puede ser una fibrilación auricular con focos ectópicos múltiples de descargas en aurícula, puede ser aleteo auricular pero con conducción variable, puede que combine fibrilación auricular con aleteo. En ese caso, el aleteo va a ser irregular o taquicardia auricular multifocal. Y cuando el QRS es ancho, si es regular, es una taquicardia monomorfa. Taquicardia monomorfa es lo mismo, digamos, que hablábamos acá, en regular, quiere decir que se está generando el impulso en el ventrículo, ¿no? En el ventrículo se va a generar impulso y va a generar este tipo de taquicardia, que es taquicardia ventricular monomorfa. Y cuando son muchos impulsos los que se genera esta imagen de taquicardia ventricular polimorfa. O también se llama esto torsada de point o torsada de punta.
alguna vez se puede llegar a ver FA con bloqueo de rama que nos puede hacer confundir de que sea una taquicardia ventricular, pero en realidad no, es una FA como esta, pero con un bloqueo de rama. Puede ser un bloqueo de rama izquierda que le va a dar una imagen de QRS ancho así, que para eso y para diferenciarla podemos aplicar estos criterios, que son los criterios de Brugada. Ahorita lo vamos a ver. Eso es para diferenciar. Los criterios de Brugada nos va a diferenciar una taquicardia monomorfa cuando tenemos duda de que no sea taquicardia ventricular y que sea una FA con bloqueo de rama. Entonces, si cumplen los criterios, lo más probable es que sea taquicardia monomorfa. Estos son los criterios. Hay criterios morfológicos. También el intervalo RS hay que medirlo. Mide más de 100 milisegundos. Hay una disociación auriculoventricular muy parecida a la que veíamos en bloqueo de auriculoventricular completo de tercer grado, es muy parecida. La disociación, digamos, las ondas P en caso de que haya van a caer en cualquier lado, pero el ritmo va a ser ventricular. Y sobre todo, los criterios morfológicos, ¿no? En precordiales tienen que ser concordantes, o sea, son todos negativos de B1 a B6, todos negativos, ¿no? O todos positivos de B1 a B6 dependiendo de cómo se genera. Estos son los criterios morfológicos que después lo vamos a ir desglosando. Bueno, a ver, desde el principio solo están las frontales igual, ¿no? Acá el QRS es ancho o es angosto. Fíjense en ABF, en T2 sobre todo. ¿Es ancho o es angosto? Es angosto. ¿Tiene onda P o no tiene onda P? No tiene onda P. ¿Es regular o es irregular? Irregular. Es irregular. Entonces, es un ritmo irregular con QRS angosto. ¿Qué sería? De acuerdo a lo que vimos en la anterior. Dijimos, QRS angosto. Irregular es una fibrilación auricular. Ese, fíjense primero si tiene onda P, no tiene onda P, es regular o irregular. Irregular. ¿Qué frecuencia tiene? ¿Qué método usarían para sacar la frecuencia en ese? El de los 6 segundos. A ver. Ahí se notan los cuadritos chicos, grandes. ¿Cuánto tendría? ¿Cuánto tendría? ¿Cómo es el método de los 6 segundos para la frecuencia cardíaca? Por acá. Son 6 segundos. 6 segundos corresponden a 30 cuadrados grandes. Y los QRS que hay dentro de esos 6 segundos. Y después la cantidad de esos QRS se lo multiplica por 10. Y esa es la frecuencia. ¿Cuánto tiene? 110. Tiene 110, o sea que está taquicardia. ¿Qué más? No tiene onda P, es irregular, 110 de frecuencia, es una taquicardia irregular con QRS ancho o angosto. Ancho. ¿Ah? Fíjense, 2 cuadritos y medio. Eso es menos de 0,12 segundos, entonces el QRS no está aumentado, no mide más de 0,12 segundos, entonces es un QRS angosto. Y sin onda P, ritmo irregular, taquicardia de 110, sin onda P, ¿qué tipo de taquicardia? ¿De arritmia? Una fibrilación auricular, no es lo mismo. Acá. QRS, ancho o angosto. ¿Qué más? ¿Onda P? Irregular. Puede que se haya escondido la onda P y esté disociado, porque acá tiene como muequitas de onda P.
entre medio, digamos, de los complejos. ¿Qué más? ¿Es regular o irregular? ¿Eh? Es regular, ¿no? ¿Y qué les parece? Fíjense la concordancia que hay en todas las precordiales. Son todas negativas. Todos los complejos son negativos. ¿Qué les parece? Puede ser ancho, ritmo regular, no es sinusal. Fibrilación auricular. Puede ser ancho. Es una taquicardia ventricular ¿de qué tipo? Monomorfa. ¿Por qué? Porque todos los complejos son igualitos. Entonces quiere decir que de un solo lugar está saliendo un impulso, pero del ventrículo. Entonces, esta taquicardia ventricular puede ser con pulso o sin pulso. Si es sin pulso, es igual a paro, ¿no? Es uno de los ritmos desfibrilables. O sea, una taquicardia, si ustedes ven esto en un paciente y el paciente no tiene pulso, le sienten el pulso, pero siempre van a ir a buscar pulso central, pulso arriba, ¿no? No, hay algunos internos que van y le buscan, buscan en la muñeca, no se va a sentir ahí, siempre es pulso central. Si no se siente acá arriba, pueden buscarle pulso femoral, que también se puede llegar a sentir, digamos, fuerte. Entonces, si el paciente tiene esta taquicardia en el monitor y no tiene pulso, eso, el paciente está en paro, ¿no? Es un ritmo de paro, desfibrilable. Ritmo de paro desfibrilable. Y el otro ritmo desfibrilable es la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular son dos ritmos desfibrilables. Otra cosa, si ustedes ven la línea isoeléctrica de asistolia en el monitor, cuando está reanimando un paciente, no se desfibrila, porque le aumenta la mortalidad. Hay más chance de que si usted desfibrila a un paciente que no es candidato a la desfibrilación, porque no tiene un ritmo desfibrilable, ese paciente tiene más chance de que no salga del paro. Entonces esos dos ritmos, si se ven en el monitor y este no tiene pulso, hay que desfibrilar. Ahora, si ustedes ven esta taquicardia ventricular, el paciente tiene pulso y no está descompensado, pueden utilizar fármacos, ¿no? El fármaco de elección para una taquicardia ventricular es el amiodarona. Se puede hacer carga y mantenimiento de amiodarona. Pero si está descompensado, pero está despierto, pero hipotenso, tiene 80-40 de presión, está sudoroso, por momentos se duerme, esto sería una taquicardia ventricular con descompensación hemodinámica. Y ahí no hay que hacerle medicamento, hay que hacerle cardioversión. Que habíamos hablado en alguna clase de la diferencia entre cardioversión y desfibrilación, que no es lo mismo. Se hace con el mismo aparato, pero no es lo mismo, ¿no? Para hacer una cardioversión en una taquicardia, cualquier taquicardia con descompensación, sí o sí se hace cardioversión eléctrica. Y la cardioversión eléctrica tiene que ser sincrónica. ¿Por qué? Porque el impulso tiene que caer justo donde inicia, digamos, el QRS. Si cae en la onda T el impulso, en una desfibrilación, porque en la desfibrilación el impulso va a caer en cualquier lado. Si cae en la T, hasta ahí llegó el paciente. Eso poquito que ustedes tenían de sensor ya no lo va a tener más y va a entrar en paro. Entonces es importantísimo, ¿no? El mismo aparato desfibrilador tiene esas dos funciones. Sincrónico para este tipo de taquicardias con descompensación y asincrónico para desfibrilar a un paciente que está muerto, pero con ritmo desfibrilar. Es una diferencia importante. Bueno, taquicardia ventricular. Esta, ¿qué les parece? ¿Tiene onda P o no tiene onda P? Tiene. ¿Tiene? A ver, muéstrame una onda P. Está disociado igual. Sí tiene ondas P, pero ondas P que no conducen. ¿Qué más? ¿Es regular o irregular? Es regular. ¿Qué más? Puede ser ancho, perfecto. ¿Qué más? Eso es porque el ritmo es ventricular, ¿no? Es una taquicardia ventricular igual.
Entonces, los ritmos ventriculares van a dar esta imagen de onda, de falsa onda T negativa, pero en realidad es por la descarga ventricular que realiza, digamos. Y va a estar taquicárdico, ¿no? Va a estar más o menos a 100, 170 hasta después. Oye, hace que mucho calor. Sí, está ¿No? Sí. ¿No será que no, alguien pudiera traer el control del aire? Por favor. Porque si no, no vamos a derretir. ¿Y esta? ¿Onda P? No tiene onda P. ¿Es regular o irregular? Es irregular. Esta es una torsada de punta, torsada de point o taquicardia ventricular polimorfa, ¿no? La anterior que vimos era monomorfa porque era del mismo impulso y van a salir, digamos, de ventricular, es infrahisiano, digamos, es ventricular. En cambio esta son múltiples focos ectópicos en el ventrículo que van a generar esta taquicardia. Es un ritmo caótico, digamos, dentro del ventrículo. Entonces van a generar esto. Esto es lo que puede llegar a generar lo que le decía la hipocalcemia. La hipocalcemia severa puede llegar a generar este tipo de alteraciones. Es peligrosísimo. De esto a la fibrilación, o sea, es nada, se muere prácticamente, ¿no? Fibrilación ventricular. Bueno, esto era lo que me decía su compañero, ¿no? La hipercalcemia. Fíjense cómo es el comportamiento de un QRS normal con el potasio normal de 3.5 hasta 5, 5.1, 5.2, dependiendo del laboratorio, se lo van a llegar a informar normal, ¿no? En caso de que vaya aumentando, la onda T se va aumentando en voltaje hasta llegar a una arritmia de tipo ventricular, ¿no? Y para abajo, al revés. Se va a ir aplanando. ¿Se acuerda que habíamos dicho que la onda U generalmente no se llega a ver? Bueno, en la hipocalcemia por ahí se podría llegar a ver, ¿no? Y este es el comportamiento que tiene. Miren cómo se va aumentando la onda T hasta que entra en el ritmo ventricular y se muere, ¿no? Por eso es una emergencia la hipercalcemia, la hiperpotasemia, la hipercalemia, que también se puede llamar. Entonces, el potasio arriba de 7 ya es muy peligroso. Cuando ustedes tengan un paciente con hipercalemia, sí o sí tiene que tener un electro para ver si tiene algún tipo de cambio y va a ver qué tiempo tenemos para poder bajar el potasio. Hay muchas formas de bajar el potasio, pero la principal es con diurético, ¿no? Con diurético de Lassa, endovenoso, para que baje el potasio. Después se puede combinar con gluconato de calcio, con bicarbonato de sodio. Hay una solución que se llama solución polarizante que se hace con dextrosa e insulina, que eso estabiliza la membrana y lo que hace es bajar el potasio, pero es un puente eso, ¿no? Porque una vez termina de pasar la solución, nuevamente el potasio se va a aumentar. Como el potasio es principalmente intracelular, ¿no? Entonces, lo que hace esa solución polarizante es que ese potasio se entre, digamos, el potasio extracelular, que es lo que nosotros medimos, entre a la célula y después cuando se termina de pasar la solución, otra vez se va a salir. Entonces, esa es la característica de la solución polarizante, que nos sirve de puente para que vaya bajando el potasio progresivamente y no se llegue a generar esto, ¿no? Y si no orina el paciente, ¿cómo bajan el potasio? Si la principal fuente de eliminación es la orina, los riñones. Si el paciente no orina, orinó 10 ml en 12 horas y está hiperpotasémico. ¿Qué hacen? Diálisis, es una indicación de diálisis de urgencia de hipercalemia. Mucho más si tiene esto. ¿No? Si tiene alteraciones electrocardiográficas en un paciente con el potasio alto, hay que dializar. Siempre. Si no orina, ¿no? Si no, bueno, da tiempo para que el paciente vaya eliminando su potasio. Otra cosa que también puede llegar a estabilizar la membrana son las nebulizaciones con salbutamol, nebulizaciones con salbutamol que también estabilizan la membrana, o salbutamol por vía oral también, pero va a tardar mucho más. Entonces, si ya tiene cambios electrocardiográficos, es con darle tiempo, digamos, con bicarbonato, gluconato de sodio, gluconato de calcio,
bicarbonato de sodio y soluciones polarizantes hasta que el paciente vaya eliminando, ¿no? Y con controles periódicos. Lo que hay que evitar es esto. Cuando ya tiene T picuda, ya hay que parar la oreja. Y la hipohipercalcemia, ¿no? Acá lo que hay que ver es, esto es lo normal, fíjense, el intervalo QT, que va desde donde empieza la onda Q hasta donde termina la onda T. Acá el intervalo QT está disminuido o aumentado en la hipercalcemia. Está disminuido. Y acá está aumentado. Entonces, estos son los valores, digamos, que ustedes tienen que medir para ver si el QT está aumentado o disminuido. Habíamos visto, ¿se acuerdan del QT corregido? Pero algunas veces, sobre todo en pacientes con taquicardia, que ustedes miden el RR, entonces va a estar alterado, digamos, porque por ahí le da muy cortito. Entonces, para eso se hace el QT corregido, que ya lo habíamos visto, que es una solución aritmética con raíz cuadrada de RR. Pero si tienen alguna aplicación que lo pueden hacer más rápido, mejor, ¿no? Eso facilita los cálculos. Bueno, ¿alguien se anima a describir este electrocardiograma completo, así completo? Ustedes dos, otra parte de ellos dos. Vamos, anímense. Vamos, anímense así. ¿Nadie? ¿Cómo fue? Vamos. A ver usted. ¿No? ¿Allá? Pero eso es lo que hemos venido viendo en toda esta clase. Tienen que ver si el ritmo, ¿no? La frecuencia, si es regular, el eje, ¿qué más? Si tiene alteración del PR, si tiene alteración del QRS, si el QRS es normal. Eso. A ver. Vamos. Es aquí donde se tienen que equivocar. Si no se equivocan, no aprenden. Después en el examen, o cuando tengo un paciente sobre todo, no le van a decir, no, yo no sé. Nadie. Bueno, ¿tiene onda P o no tiene onda P? Sí tiene onda P. Entonces, ¿qué ritmo es? Es un ritmo sinusal. Bien. La frecuencia. Acá solo puedo usar dos métodos, ¿no? Porque el de los 6 segundos no se puede porque no tenemos un dedo largo. Entonces se puede usar el método del 1500 o el método del secuencial de 300, ¿no? ¿Cuánto tiene frecuencia? Igual acá hay una onda E. Más o menos. Sí, más o menos, 77, 78 más o menos. ¿Qué más? Entonces es un ritmo sinusal porque tiene onda P. Es regular porque los RR son regulares. Tiene una frecuencia de 78 por minuto. Tiene un eje hacia dónde. Si D1 es positivo, ¿hacia dónde va a ir el eje? A la izquierda. Si ABF es más positivo que negativo, es isobifásico, ¿no? Pero un poquito más positivo que negativo. Si ABF es positivo, eje normal, ¿no? Quiere decir que va a ir abajo. Exactamente, ¿no? Probablemente esté en 0 grado el eje, pero está entre 0 y 90. Es normal. ¿Qué más le ven en esto? El PR, si bien no se ve muy bien los cuadritos, pero a simple vista parecería tener un intervalo PR normal, ¿no? O sea, lo normal sería menos de 0, ¿cuánto? 0,20. ¿Qué más? La onda P en D2
¿Es normal o es en dromedario o es picuda? Es normal. Lo normal es que mida menos de 2 cuadritos y medio o 2.5 milivoltios. ¿Qué más? El PR es normal, el QRS es normal, angosto, ancho, normal. Listo. ¿Qué? ¿Y las precordiales? ¿Qué ven en las precordiales? QRS con mucho voltaje, sobre todo en B5 y S profundas en B1. Hay una onda S también, exacto. Y esta onda T, ¿qué les parece? Si yo me encuentro con este electro y no tengo un laboratorio, lo primero que le pido al paciente es potasio, 1 miligramo, porque estas son características de hiperpotasemia, que fue lo que vimos hace un rato. Tienen que animarse si no se animan, le voy a mandar electro para que vayan practicando. Sí. Puede ser también una hipertrofia ventricular izquierda. Exactamente, es una hipertrofia ventricular izquierda. Con el método de Sokolov-Lyon, ustedes tienen que medir la onda E en B5 o B6 y la onda S en B1 o B2, generalmente B1, ¿no? Y tienen que dar cuánto, mayor a cuánto, mayor a 35 para que se considere. Pero habíamos dicho que es simplemente nos da un indicio, no es un diagnóstico preciso, decir, no, este tiene una hipertrofia ventricular izquierda. Si ustedes ven esto, dice, puede que tenga una hipertrofia ventricular izquierda, hay que solicitarle un ecocardiograma o una cardioresonancia. El ecocardiograma es más barato y más sencillo. ¿Qué más? ¿Ese? A ver. ¿Tiene onda P? No tiene onda P. ¿Qué más? ¿Es regular o irregular? Aquí hay una onda P. Acá también. Acá. ¿Qué sería? Si tiene onda P por un lado y QRS por otro. Sí, es un bloqueo auriculoventricular completo. Bueno, con eso terminamos el electro. Yo les digo, igual.